Cuando me digas, entonces me das para compartir pantalla y ya yo empiezo, ¿verdad? Es correcto, doctora. Yo voy a estar ahorita coordinando la sesión. Soy el doctor Javier Cruz y yo le informaría ya después de presentarla para poder compartir su pantalla. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues muy buenas noches a todos. Eh, con el gusto de saludarlos. Soy el doctor Javier Cruz, ya saben, de aquí de nuestra querida sociedad AMBI. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Nitzia López Juárez, quien es, pues, endocrinóloga, que nos va a hablar acerca del manejo de la osteoporosis y estas situaciones que nos comprometen mucho a veces los tratamientos, ¿verdad? Que nos interesan mucho para este con VIH porque ahora estas comorbilidades, estas patologías que no están asociadas a SIDA, pues están haciéndose el día a día de nuestros pacientes, ¿no? Y a pesar de que tenemos cada día esquemas con mejores perfiles metabólicos, pues esto sigue siendo un tema vigente, no solamente en el paciente de primera línea, sino también en nuestros pacientes de segunda, tercera línea, que son los que nos preocupan también. Entonces, hoy la doctora, que tiene un currículo extenso, ella es miembro también de la Sociedad de Endocrinología, forma parte también eh, de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos y también pues está escrita actualmente al servicio de cardiología del Hospital de Siglo XXI y pues, estamos con el gusto de presentarla y disfrutar de esta charla. Doctora Nitzia, le cedo la palabra para que pueda compartir su pantalla y poder iniciar con una sesión. Muy buenas noches. Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación que me hicieron. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de esto que como ya mencionó el doctor Enrique, es algo que cada vez debería de importarnos más, ¿no?
Este mapita me gustó mucho para presentárselos. Es una encuesta que realizaron en 16 países y donde tienen las letras como más intensas, es como el factor de riesgo más importante. Y como bien comentan, pues estamos envejeciendo y ante una mejor tratamiento para VIH, para vivir con VIH, pues se acumulan algunas cosas, ¿no? Pero hay que considerar algunos factores para entrar en materia, ¿no? Y una de las principales cosas es que hay que recordar que independientemente de vivir o no con VIH, la osteoporosis es una enfermedad que, pues como sabemos, disminuye la cantidad o la calidad del hueso y es muy costosa. En Europa y en Estados Unidos, los costos pueden llegar a ser hasta de 2.7 millones por las fracturas que estas ocasionan. Ustedes saben, para diagnosticar este tipo de enfermedades, usamos una densitometría que se puede usar en dos regiones, generalmente cadera y columna lumbar, pero también pudiéramos utilizar el antebrazo cuando hay algún problema con la columna para tener al menos dos regiones a evaluar. ¿Cómo evaluamos una densitometría ósea? Y bueno, eso ustedes lo tienen muy bien catalogado. Usamos generalmente la escala T porque no utilizamos a personas menores de 40 años usualmente. Cuando utilizamos a personas de edades menores de 40 años, utilizamos la puntuación Z porque vamos a comparar a estos individuos con personas de su misma edad, de su mismo grupo etario. Y con base en estas escalas, ustedes pueden tener a una paciente o a un paciente con osteopenia o con osteoporosis o con una osteoporosis severa, que es más allá de 2.5 desviaciones estándar, para evaluar manejo y o tratamiento el que ustedes consideran. Ahora, como comentábamos, porque es más importante en este momento para nosotros tener tratamientos disponibles y efectivos o eficaces para todas las poblaciones, pues el envejecimiento es algo que nos está persiguiendo en forma muy importante y que en cada grupo etario, como vamos envejeciendo, hay ciertas circunstancias que son importantes, ¿no? Pero que fijan una historia natural que va a impactar al final del tiempo, sobre todo en nuestra calidad y nuestra densidad ósea, sobre todo si fuimos, si los pacientes que viven con diabetes tuvieron la actividad del virus entre más jóvenes, probablemente esto pudiera tal vez llegar a impactar en su masa ósea pico. Recordar que la masa ósea pico de nosotros la conseguimos hasta los 25 a 30 años y de ahí va para abajo, ¿no? Entonces, en 60 años y más, se consideraría a la osteoporosis y o a la osteopenia como un factor de riesgo para morbimortalidad aparte de vivir con VIH. Y pues, ¿por qué? Porque viven más, porque están mejor controlados y porque pues el tratamiento antirretroviral ha evolucionado y con ello pues más vidas se están preservando. ¿Qué nos importa o qué tenemos que continuar evaluando con este tipo de pacientes en su consulta habitual? Pues justamente esto, si en su población existen más enfermedades crónicas como que vivan con diabetes, que viven con hipertensión, que tal vez a lo mejor también tienen artritis reumatoide o están usando esteroides o ustedes saben, no tienen por alguna razón exposición apropiada al sol, si por el tratamiento o por alguna otra de las enfermedades que puede presentar una persona, hay descenso de la función renal o descenso de la función hepática, si está consumiendo fármacos que de por sí disminuyen la captación de calcio por el hueso, como los esteroides, o si pertenecen a un grupo vulnerable en el cual no haya una buena alimentación, eso es muy importante para considerar como una persona de mayor riesgo para presentar alteraciones en el hueso.
Entonces, es importante considerarlo y sé que lo hacen. Y actualmente lo que sabemos es que independientemente de el tratamiento o en las condiciones en donde se encuentren, los pacientes que viven con VIH tienen de 6.4 a 6.4 veces más riesgo de osteopenia y 3.7 más veces de osteoporosis. Ahora, cuando comparamos cómo se pierde la masa ósea durante un año en diferentes poblaciones y en diferentes enfermedades. Como pueden observar ustedes, se pierden mucho más con análogos GnRH para otras causas que cuando empezamos tratamientos antirretrovirales, pero si pueden observar, se pierde más o menos el 2.7% al inicio del tratamiento. Cuando están dentro del primer año pierden más o menos un 3.1% y cuando ya están estables en tratamiento realmente el riesgo es igual al de la población general. Entonces, donde hay que incidir sobre todo es en etapas iniciales, cuando van a ser diagnosticados o cuando los están diagnosticando y al inicio, porque es ahí donde probablemente pueda tener un mayor impacto esta parte. Y bueno, también es cierto que el tipo de antirretroviral que ustedes usen, por ejemplo, el tenofovir, puede ser un poco menos calcio friendly o hueso friendly, amigable con el hueso, que es algún término que están utilizando importantemente en este sentido. Y bueno, este es obviamente una gráfica que nos muestra algunos estudios que evaluaron el riesgo de cualquier fractura en pacientes que viven con VIH y bueno, como pueden observar para cualquier tipo de fractura, para fractura de fragilidad o para fractura de cadera, específicamente existe mucho mayor riesgo en las poblaciones que viven con VIH, independientemente del sitio, independientemente del tratamiento e independientemente del factor de riesgo general. Recordemos que existen factores clásicos para osteoporosis y factores que son propios de ciertas enfermedades. Genéticos, por ejemplo, herencia, genética como la raza también es un estado importante, se presenta más sobre todo en aquellos que son blancos, ¿no? El estilo de vida sedentario, si por alguna razón tienen, bueno, la menopausia obviamente en las mujeres, pero por ejemplo en los hombres si tuvieron hipogonadismo y no están apropiadamente sustituidos, si están usando, como mencionamos previamente, glucocorticoides o algún manejo que disminuya la absorción de la vitamina D, si tienen alguna enfermedad renal, obviamente hematológica o reumatológica, el incremento de riesgo de osteoporosis nada más por eso está presente. Y eso puede estar al diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces, es muy importante considerarlo para poder darle también prioridad a este tipo de cuestiones. Entiendo que dependiendo del sitio, dependiendo de la población, dependiendo de la vulnerabilidad de la población de la cual estemos hablando, esto puede llegar a ser interpretado en forma diferente, ¿no? Obviamente el tabaquismo, el alcohol y el ejercicio son cuestiones que también hay que considerar y que a veces en ciertas poblaciones que son propensas a VIH está en forma importantemente ponderadas estos factores. Los otros es que los pacientes que viven con VIH podrían tener un mayor riesgo de hipogonadismo, especialmente si se utilizan algunas otras hormonas o si pertenecen a grupos vulnerables que utilizan hormonas como para transicionar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de las concentraciones de vitamina D, porque ese es un factor que está ampliamente
encontrado en poblaciones que viven con VIH y en poblaciones que no viven con VIH, y que es una vitamina mal clasificada como vitamina porque es una hormona y que participa en muchísimos mecanismos, en muchísimas funciones que son importantes para nuestro cuerpo. Generalmente tienen un menor índice de masa corporal o tienen un menor índice de masa muscular. Eh, en algunas ocasiones se encuentran, insisto, dependiendo de la población con las cuales estemos trabajando, con mayor riesgo de uso de drogas, y a esto se le suman los riesgos clásicos para tener como tal osteoporosis. Y hablando específicamente de VIH, esto me gustó mucho porque a final de cuentas nos habla de antes de la infección, sin tratamiento, con el inicio de los antirretrovirales y a largo plazo. Y entonces, como pudimos haber mencionado en las diapositivas previas, pues la edad, ser blanco, la etnicidad, alguna fractura previa, la historia de que sus padres hayan tenido fracturas, sobre todo de cadera, y algunas, como ya los mencionamos, que son modificables, tienen un impacto importante y que tiene que ser evaluado cuando ustedes hacen la historia clínica de su paciente para verificar qué tan riesgoso está en este momento para iniciar, por ejemplo, o qué tanto en teoría puede perder de masa ósea al inicio del tratamiento, ¿no? Esta parte que es muy importante, que es la respuesta inmune del hueso en el paciente que vive con VIH, que básicamente es el incremento de la actividad de los osteoclastos, la disminución de los osteoblastos, y sobre todo el ambiente tan inflamatorio y tan proadipogénico que se crea, ¿no? Y la modulación inmune que tienen estos pacientes en ese sentido tiene mucho que ver, sobre todo en una infección no tratada, afecta muchísimo el hueso, pero sobre todo cuando inician el tratamiento, que era lo que veíamos en una gráfica previa, ¿no? Esta parte es súper importante sobre todo, pero ya cuando están estables y tienen una conteo de CD4 estable, la verdad es que esto pasa a segundo plano y se toman en cuenta más los factores, perdón, los factores previos. En cuanto a los efectos de los antirretrovirales, en general son importantes y habría que verificar cuál es el adecuado. Entiendo que el backbone de sus tratamientos, o que la mayoría de ellos puede tener tenofovir, y que obviamente puede llegar a tener un efecto deleterio en el metabolismo del hueso, pero bueno, también hay que considerar el estado del paciente, ¿no? Y a veces eso no se puede, pues, evitar. Sobre todo la vitamina D, que es uno de los factores importantes en este sentido, que aunque no está completamente dilucidado, porque medir vitamina D es complicado, los esquemas para decir, bueno, tienes suficiencia de vitamina D, tienes insuficiencia de vitamina D, qué tan importante es el número más de 30, hasta cuánto lo vas a llevar, por qué le vas a dar tal presentación de vitamina D, es hasta cierto punto importante, no solo en pacientes que viven con VIH, sino en pacientes eh, que es población general, ¿no? Y bueno, algo que es importante considerar es el cambio de la microbiota intestinal. Y tanto por la carga viral, por el tipo de virus, así como por el inicio de los antirretrovirales, la microbiota puede tener una alteración sobre la absorción del calcio, sobre la absorción de vitamina D, y esto es muy importante, sobre todo, les digo, al inicio, en pacientes no infectados y al inicio, y puede ser un factor tal vez a largo plazo. Los cambios en la densitometría ósea son variables, pero la mayoría de la pérdida de hueso pues se da justo en pacientes no tratados, pero más cuando se inicia el tratamiento, y generalmente cuando ya están a largo plazo estables,
no tiene realmente un impacto mayor si controlamos los factores que son habituales en nuestra población general. Y pues bueno, también hay que mencionar que la coinfección con virus de hepatitis C y el valor más bajo de CD4 también tiene un impacto mayor, sobre todo en pacientes no tratados, y obviamente también la exposición al virus, la inmunosenescencia y lo que comentábamos, las alteraciones del sistema inmunitario y su potencial actividad sobre el hueso. Ahora, la microbiota que les mencionaba, y bueno, el por qué, pues aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal y esto se suma al agotamiento de estas células T. Y lo que no se sabe muy bien es si esta modificación de la microbiota, que está dado tanto por el virus como por los antirretrovirales, pudiera, como les mencionaba, alterar o mejorar o retrasar o evitar un manejo apropiado de calcio, ¿no? Y pues lo que se ha visto con algunos antirretrovirales es que la microbiota está enriquecida en prebotela y en bacteroides que disminuyen esta parte, ¿no? Entonces hay que considerarlo, insisto, dependiendo del paciente y bueno, del acceso al medicamento para VIH. Posteriormente, pues ver microbiota y si existe algún efecto deleterio con esta, ¿no? Ahora, en general, ¿a qué pacientes se les debería realizar una densitometría ósea? La recomendación en pacientes que viven con VIH es a todas las mujeres posmenopáusicas, en general a hombres de más de 50 años o que hayan tenido alguna fractura de fragilidad. Ahora, para nosotros las calculadoras, si ustedes lo saben bien, pues son inespecíficas, no hay una súper poderosa o no hay una perfecta, son todas perfectibles, pero hasta cierto punto en algunas recomendaciones se sugiere que pacientes que tienen 40 años o más, que viven con VIH, que están siendo diagnosticados o que ya tienen tratamiento y que tienen factores de riesgo, se les aplique. En general, por la edad y por el tipo de población, generalmente se infraestima el riesgo de fractura y habitualmente, aunque salgan normales inclusive, el riesgo de fractura en este tipo de población es hasta 3 veces mayor. Entonces, la idea es incidir como lo haríamos con otros pacientes, en dieta, en estilo de vida, en dejar de fumar, en dejar el alcohol. Y ahorita vamos a platicar de los tratamientos, ¿no? Que son no farmacológicos y farmacológicos. Dentro de esta área existe información sobre todo en el grupo clásico de medicamentos antirresortivos, pero existe un especial interés en el uso de vitamina D y de calcio, ¿no? Entonces, aparte de dieta, ejercicio y lo que ya comentamos, que son factores de riesgo modificables, pasemos básicamente a esto. En general, la vitamina D, como les comentaba, es una hormona y se estima que hasta el 80% de los pacientes tienen deficiencia de esta vitamina, la mayoría con menos de 20 nanogramos sobre mililitro, y por lo tanto la Sociedad Europea de SIDA recomienda solicitar vitamina D en los pacientes que viven con VIH y tienen historia de osteopenia, fractura, o tienen alto riesgo de fractura, o tienen algún otro factor de los que ya hemos mencionado, ¿no? Deficiencia dietética, no tienen exposición a la luz solar, mala absorción, tal vez viven con obesidad, también se les agregó enfermedad renal crónica, uso de efavirenz o de inhibidores de la proteasa.
Entonces, en general, como a cualquier persona de población general, se sugiere cuantificar esta vitamina y en caso necesario, pues también se sugeriría restaurar esta deficiencia, ¿no? Y para esto existen varios estudios que han evaluado el uso de varios esquemas antirretrovirales, incluso evalúan también el número de CD4 al inicio del manejo, con un número obviamente de pacientes participantes que, bueno, no son tantos, pero evalúan básicamente el darles vitamina D y calcio en dosis tan altas como 50,000 unidades en dosis secuenciales, ¿no? En un promedio de seguimiento de hasta 2 años. Y lo que han visto ellos, perdón, es que el darles este tipo de tratamientos puede ayudarnos en, sobre todo, disminuir la pérdida ósea en cadera. Ahora, esto no se repite en todos los estudios. A veces tienen un desencadenante primario que es verificar la cifra de PTH y obviamente si tienes deficiencia de vitamina D se va a mover la PTH en mayor o menor medida y sobre todo en dosis tan altas como estas, el efecto sobre PTH es bastante marcado, como del 30 hasta el 50% de reducciones, ¿no? Por ahora no hay suficientes datos como para decir que hay que suplementarlos a todos, pero se sugeriría que se dieran tratamientos como en población general. Y, por ejemplo, comparando lo que dicen diferentes asociaciones de cuándo tratar a alguien que tiene deficiencia, insuficiencia o alteraciones con vitamina D, es llevarlos un poco más de 30 nanogramos sobre mililitro y en eso todas las asociaciones están como en sintonía. Y en cuanto a calcio, en general se sugiere, esto es en población general, no para VIH, pero en general para nosotros como endocrinos tiene un poquito de más relevancia la vitamina D. Si ustedes tienen una buena vitamina D, van a incrementar la absorción de calcio. Entonces, en general, la respuesta es súper buena con las presentaciones que tenemos en México. Llegar a tener 30 suele ser tardado, suele ser de 3 a 6 meses y o dependiendo de la cifra, si es insuficiente o si es deficiente. Si es insuficiente es de 10 a 29 y si es deficiente es menos de 10, dependiendo de la guía que ustedes lean. Y en cuanto al calcio, pues se recomienda que sean 1,200 miligramos al día, pero como les comento, en general ahorita nuestra tendencia es, ok, sí les damos vitamina D, sí les damos calcio, pero muchas veces la prioridad es vitamina D. Y en cuanto a los fármacos, pues en el área de VIH los más importantes son los bisfosfonatos por ahora. En general, no tenemos como tal muchos datos sobre el ralinato de estroncio, el raloxifeno, la teriparatida o el denosumab, pero estos buenos bisfosfonatos, la verdad es que son efectivos tanto para prevención primaria como secundaria en fracturas vertebrales y de cadera y también en fracturas no vertebrales. Y ahorita vamos a revisar algunos datos acerca de algunos de estos. Y como ya saben, estos bisfosfonatos son análogos de los pirofosfatos y inhiben la resorción ósea, básicamente, disminuyendo la actividad de los osteoclastos y estimulan la apoptosis de estas células. Cuando son de administración oral, tienen que recordar que debe ser administrado en la mañana, en ayuno y con agua. Esto es por los efectos adversos gastrointestinales que ustedes ya conocen.
De los que más sabemos es de el alendronato, del risedronato y obviamente del ácido zoledrónico, cuyas presentaciones afortunadamente al haber varios más fármacos presentes en el mercado, son cada vez más frecuentes de poder ser prescritos y pues ya hay formulaciones genéricas que son un poco más accesibles. En cuanto al uso de bisfosfonatos, hablando básicamente de alendronato 70 miligramos semanales, la mayoría, y eso sí es recomendable, debe ser utilizado con vitamina D. ¿Por qué? Porque en algunas personas que tienen una deficiencia muy intensa de vitamina D, o sea, menos de 10, o sea, a lo mejor, no sé, vive con alguna adicción, vive con alcoholismo, está desnutrido, tiene CD4 en el suelo. Digo, ahí ya sé que lo más importante va a ser darle tratamiento antirretroviral, pero, o sea, también tienen que tomar en cuenta estos factores para ver, bueno, este seguro se va a quebrar en algún momento o se va a fracturar y va a empeorar su desempeño posterior como calidad de vida como persona. Y en general, la mayoría de estos estudios lo que nos dice es, bueno, no son súper consistentes, no hubo como una diferencia en algunos grupos, pero se han probado cursos cortos de alendronato oral, 70 miligramos, 2 semanas antes, sobre todo de este inicio del tratamiento antirretroviral, y por lo menos por 14 semanas. Y esto atenúa esa pérdida que se nota en las gráficas que les mostré inicialmente, sobre todo del inicio y durante los primeros meses del TAR, disminuye importantemente. Insisto, los factores de riesgo deben ser considerados, pero al menos 400 unidades de vitamina D más sus 1200 de calcio más su alendronato pueden ser la diferencia y en México no es tan costoso ya, ¿no? Y hablando básicamente del ácido zoledrónico, en general, lo que se sugiere con el ácido zoledrónico es que se le dé una infusión de 4 miligramos, también hay que darle calcio y vitamina D, y este va a incrementar sustancialmente la captación de calcio por el hueso y va a evitar sobre todo la pérdida en pacientes no tratados y que inician con TAR. En general, no tenemos tantos datos como con alendronato, pero se sugiere que se dé al menos 2 veces esta infusión para poder tener algún efecto a largo plazo sobre el hueso de estos pacientes. Y en general, en algunos pacientes que no tienen osteoporosis, pero tienen osteopenia, pero tienen factores de riesgo muy altos para poder desencadenar osteoporosis en el camino, también se han probado una dosis de ácido zoledrónico y eso evita la pérdida de hueso durante el inicio hasta la estabilidad del mismo. Una vez más, la mayoría de los estudios que hablan de este tipo de cosas recomiendan darles vitamina D y calcio en algún grado y pues al menos la recomendación diaria son 1200 de vitamina D más 1200 de calcio, ¿no? Entonces eso en realidad puede ser una idea importante para poder empezar a darles manejo y o tratamiento a estos pacientes. Los riesgos los conoces. Con enfermedad renal crónica no se recomienda, por ejemplo, sobre todo ácido zoledrónico, que es fácil, hasta cierto punto, entre comillas, menos de 30 mililitros minutos, pues no. En general, después de los 45 mililitros minutos hay que reducir la dosis a 3.5 o a 3 miligramos, dependiendo del paciente. Y no hay evidencia que estos pacientes que viven con VIH tengan más riesgo de osteonecrosis mandibular o de fracturas atípicas. Entonces, pareciera ser que es seguro también en esta población por esos riesgos habituales, ¿no? Lo único que se les sugiere es que tengan una revisión dental y que eviten tener manipulación del hueso como cualquier otro
pues en nuestro ámbito, ¿no? Este que es tan socorrido actualmente, que es el denosumab, que el nombre comercial es Prolia, que como saben, lo que hace es inhibir al ligando de RANK. Este se puede usar con enfermedad renal crónica, tiene una vida media muy alta de 26 días y pues es una inyección subcutánea semestral por al menos de 4 a 5 dosis para tener una ganancia de hueso sustancial. Ahora, de este fármaco en población que vive con VIH no existen como tal alguna recomendación específica. Eh, si el paciente tiene algún, no sé, tiene la capacidad de conseguir tal vez de comprar, bueno, en teoría no debería ser una, podría ser una alternativa, ¿no? Al tratamiento en algunos casos, ¿no? Se tendría que evaluar el riesgo-beneficio y, bueno, el costo, porque cada inyección en México cuesta, dependiendo si tienen un programa de apoyo o lo que sea, cuesta 9,200 a 10,000 pesos, dependiendo de dónde lo compren. En general, los efectos indeseables pueden ser hipocalcemia, por eso también se tiene que dar con vitamina D y calcio. Sí pueden llegar a presentar osteonecrosis mandibular, pero en general esto es menor al 0,01%. Y en general la extracción dental es el principal factor cuando se ha presentado osteonecrosis. En general, la verdad es que es extremadamente raro. Básicamente seguro, también con función renal pues alterada. La teriparatida la puse aquí, pero en general no es un fármaco de primera línea. Es un fármaco que es de segunda línea y que no se puede usar por periodos largos de tiempo. Es una inyección subcutánea diaria que se puede utilizar entre 18 y 24 meses y que algunos de los pacientes, bueno, no, en ratas más bien, el problema de su uso es que había aparición de osteosarcomas y neoplasias óseas en ratas, ¿no? Entonces, no es algo tan extensamente utilizado, a menos que tengas a alguien, no sé, que necesitas un anabólico súper importante y por un tiempo corto y después lo vayas a completar tal vez con un ácido soledrónico o que tenía ácido soledrónico y entonces le vas a dar para terminar un poco de forteo, pero no es la primera elección, es caro. No hay como tal información es mejor usar esto o no en pacientes que viven con VIH, igual por la avaloparatida, que es igual hormona PTH recombinante humana, ¿no? Y esta es una mención especial para esta que es la Evenity, que le costó mucho trabajo llegar a ser aprobada desde el 2017 en la Sociedad Europea para probar fármacos y la FDA hasta 2019, porque aunque es muy bueno para reducir el riesgo de fracturas vertebrales, incrementa severamente el riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Entonces, no es un fármaco tampoco barato, entonces por ahora, aunque se supone que es un poco mejor que denosumab, no está ampliamente por ahora utilizado como para primera línea y no hay estudios en pacientes como tal con VIH. Tal vez hay unos casos y controles, pero no hay como tal algo para generalizar o recomendar. Y bueno, los SERMs, lo que les mencioné, el granato de estroncio, los hormonales o la calcitonina, pues deben ser elegidos dependiendo del tipo de paciente. Son buenos como seguimiento tal vez secundario, sobre todo si no conseguiste el éxito con, no sé, con dosis tope de bisfosfonatos o con denosumab, si es que se utiliza.
Que es el basedoxifeno, se empezó a utilizar hace no tanto. Es un SERM de tercera generación, sobre todo para mujeres posmenopáusicas. Y pues sobre todo si tienen algo de síndrome vasomotor y tienen útero, ¿no? Entonces es una opción, sin embargo, para ganancia de masa ósea es como menos potente que obviamente un bisfosfonato y solamente en caso de que pues no lo no tolere el paciente el tratamiento habitual, ¿no? Ahora, de acuerdo a el riesgo y a como habíamos platicado que le pasa a las fracturas vertebrales o las fracturas de cadera, existen diferentes posicionamientos dependiendo de las organizaciones que dictan las guías internacionales, ¿no? Esta es la más nueva, que es del 2020, que es de la Endocrine Society, que, bueno, es lo que nosotros usamos, ¿no? O sea, para mí, por eso solo les presenté como más información de bisfosfonatos y de denosumab, porque para mí, pues es como lo que usamos actualmente, ¿no? Y bueno, afortunadamente en nuestro medio ya no es tan costoso, insisto, ponerle un someta a alguien, ya, bueno, no un someta, un ácido soledrónico, ya no es tan costoso como antes, ¿no? Existen ya, como al liberar la patente, bueno, se abrieron los caminos para otros proveedores, darles ácido soledrónico, si sus dientes están perfectos, si no tienen ninguna otra cosa. La verdad es que es fácil, sobre todo si es una población estrictamente vulnerable. Y el costo promedio de un bisfosfonato intravenoso puede oscilar de ser tan barato como 2,300 pesos ya con la aplicación, hasta tan caro como de 6, 8,000 pesos, dependiendo de si es Aclasta o Someta y la aplicación, obviamente. Y el denosumab que hablábamos, que pues sí, la inyección sí es, inyección subcutánea es cara. Previamente se habían abierto las posibilidades porque, bueno, sobre todo esto es en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene un problema con disminución de la concentración de estrógenos, pero si no tiene suficiente dinero o no tiene tolerancia, pues bueno, algo como, sobre todo si es mujer, raloxifeno pudiera ser una opción. La verdad es que estrógenos conjugados, en realidad ahí tendríamos que evaluar riesgo-beneficio también a nivel cardiovascular por el tipo de paciente del cual estamos hablando en este momento. Pero en general para nosotros les digo, esto es como lo más probable que les recomendáramos y donde hay evidencia mayor en VIH, pues es en bisfosfonatos. Y de muy, muy alto riesgo, así de tiene más de 4 y no tiene hiperparatiroidismo, si no es la vida, pues en general ahí sí usan o se recomiendan la abaloparatide y la teriparatide, que son PTH recombinantes y que son agentes anabólicos bastante buenos para recuperar rápido el hueso. Posteriormente se puede switchar, ¿no? O sea, completar la dosis con un bisfosfonato a la mejor o con denosumab, dependiendo de cómo estén. Previamente se había considerado el romosozumab como parte del manejo, pero pues ahí habría que evaluar también el riesgo-beneficio de la utilización del mismo, sobre todo del tipo de población que estemos evaluando, ¿no? Y para quién lo vamos a dar. Esto que les comentaba muy al inicio, que un tratamiento antirretroviral amigable con el hueso, o sea, que ustedes cambien el antirretroviral por algún otro que sea menos intenso con el metabolismo del hueso. La verdad es que como tal no hay suficiente evidencia que diga que realmente esto va a ayudar, inclusive a aquellos que tengan mayor impacto renal o fragilidad o hipofosfatemia. Lo que se ha visto que sirve es que le den ácido soledrónico y que después evalúen el hueso, bueno, antes y después, pero que les den ácido soledrónico y eso puede evitar, como les mencioné previamente,
que haya un descenso sustancial en la masa ósea, más obviamente vitamina D y calcio, y si no se puede calcio, pues aunque sea vitamina D. Y algo que no les mencioné es que, bueno, en México pues ya hay vitaminas D de 200,000, de 100,000 unidades, sobre todo para aquellos que tienen, no sé, menos de 10 de vitamina D. Sí, denle algo antes de aplicar un bisfosfonato porque se va a ir para abajo el calcio. Y bueno, como conclusiones de todo esto que es muy amplio, es muy complicado, es muy difícil incluso en pacientes que no tienen ningún tipo de alteración o que no tienen ningún tipo de condición, es que pues el HIV o el VIH, perdón, tienen efectos que son directos simplemente por la infección o por el inicio del TAR, por el efecto de reconstitución que tienen sobre el metabolismo óseo, que ya después que están estables, la verdad es que no tienen un efecto mayor. El incidir sobre el paciente es justo ahí donde lo diagnostican, lo, donde lo empiezan a tratar y evaluar qué tantos factores de riesgo tiene normales, ¿no? VIH, para osteoporosis. Los estudios que son epidemiológicos pues, asocian que el riesgo de fractura es mayor en esta población y por eso nos adelantamos, ¿no? Se inicia la evaluación o el manejo 10 años antes, a partir de los 40, por lo menos, pues, aunque no es perfecto, se puede usar el FRAX como una herramienta de estimación de riesgo y que ya saben que es 3 veces peor el asunto. Y pues la sugerencia es que si tienen muchos factores de riesgo, como se mencionaba inicialmente, pues evaluar el uso de calcio y vitamina D para por lo menos cubrir los requerimientos basales. Y pues hay que recordar que esta parte es compleja, ¿no? O sea, ustedes se enfrentan a un montón de cosas dependiendo de la población que estén tratando, pero entre más vulnerables son, pues peor es el caso probablemente. Entonces, el tratamiento individualizado y multidisciplinario es fundamental para que tengamos éxito en disminuir el riesgo de fracturas en los pacientes que viven con VIH. Y pues eso sería todo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la sesión. Pues tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar. Realmente aquí hay varias dudas, entonces ojalá que haya oportunidad de resolver todas. Me gustaría, previo a empezar con las preguntas, voy a compartir mi pantalla con el objetivo de poder presentarle unas preguntas que realizamos habitualmente previo a las sesiones, que son básicamente preguntas de opinión para poder conocer la forma en la que a veces actuamos en nuestra práctica clínica, ¿no? Más allá de a veces investigar si es una pregunta correcta o incorrecta. Entonces, bueno, pero en este caso las comparamos con la opinión del experto, ¿no? En este caso usted, doctora. Entonces, la primera pregunta que realizamos fue, ¿qué escala utiliza de manera frecuente en su práctica clínica en pacientes que viven con VIH? La respuesta más frecuente fue utilizar el FRAX. Seguramente habrá distintas razones por las cuales se utiliza esto. Y bueno, seguida de las complementan usando las varias clasificaciones y solamente el 20% utiliza la densitometría. ¿Qué opinión nos podría aportar en esta pregunta? Pues es algo frecuente, no nada más en ustedes, sino en todo, o sea, yo sé, infectólogos, VIH y demás, pero eso es algo frecuente, casi nadie hace algo diferente. Por eso es que la AIDS sí recomienda que, por ejemplo, pacientes de más de 40, aunque tengan 40 años, es raro que nosotros estadifiquemos a alguien de menos de 55 o de menos de 60 años si es hombre, ¿no? Pero Frax está avalado para México, está ajustado para México y puede ser fácil
porque está la calculadora. Insisto, no es perfecta, se le van varias cosas a la calculadora y cualquiera que me digan si la emplean y si la utilizan, creo que eso es lo principal. O sea, eso pasa igual con riesgo cardiovascular, con algunas otras enfermedades crónicas que a veces no tomamos en cuenta. Todas ellas son perfectibles y, sin embargo, la mayoría de las personas no las acaba usando. Por ahorita, Frax puede ser útil y si sale un riesgo intermedio o bajo, pues ustedes saben que dependiendo del tipo de paciente que tienen enfrente, seguramente va a ser mucho peor el pronóstico. Entonces, la decisión es si darle mejor tratamiento, sobre todo si vas a iniciar eh, tratamiento antirretroviral, evaluar qué tan factible es que ustedes puedan darlo en ese momento y continuarlo durante el momento, porque entiendo. O sea, a veces la importancia no es el hueso, ¿no? Hay que salvarlo porque tiene un CD4 circulando, ¿no? Y a veces, pues ni modo, o sea, es unas por otras o está tan grave que no se puede. Bueno, a lo mejor estando un poco más estable o mejorando sus condiciones generales, se tiene que incidir sobre vitamina D y calcio al menos, si es factible, sobre todo cuantificar sobre todo esta hormona, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Josefina. Tenemos otra de aquí. Dice, con el uso de TAF, nosotros previamente utilizábamos el TDF, que sabíamos que era un poco más tóxico para hueso, y pues tenemos ahora TAF, que es tenofovir a la fenamina, y que sabemos que es un poquito, como mencionaba en su sesión, más hueso friendly. ¿Considera que el riesgo de osteoporosis es menor en la población con VIH? Bueno, la mayoría de nuestros eh, médicos que contestaron la encuesta nos comentan que sí. ¿Qué considera usted, doctora? Pues esa es una apreciación del tratante, ¿no? Porque justo el mapita Ah, que les enseñé, esa es una apreciación, es una opinión del experto, le llaman en la encuesta que hicieron en esos países. O sea, les preguntaban a los doctores, a los infectólogos, oye, ¿y tú les haces una densitometría? Oye, ¿y tú les das vitamina D? Oye, ¿y qué factores de riesgo tiene tu población para osteoporosis? Oye, ¿y qué, cómo se llama? ¿Qué TAR tienen, no? ¿O qué TAF tienen, no? Y lo que ellos decían es que, bueno, el factor más importante es la edad. Ahora, no sabemos, y en México, hasta donde sea, no existe una encuesta o una información certera sobre la deficiencia de vitamina D y cómo esta puede jugar un papel muy importante sobre la osteoporosis y la osteopenia en la población, no solo que vive con VIH, sino a nivel general. Por em, conveniencia, se ha establecido 30 como número de corte de edad. Más de 30 estás bien y menos de 30 estás mal en vitamina D, por ejemplo, ¿no? Pero en general ese corte es arbitrario hasta cierto punto. Sí existen muchos estudios, son en caucásicos. En México pues hay relativamente pocos y por la variedad de climas, por la variedad de territorio en el cual nos encontramos, esto puede ser muy local. Entonces, ese factor, y aparte, digo, esto es algo que notamos los endocrinos, de pronto ya alcanzaste a un paciente, le diste su vitamina D como Dios manda, y de pronto se le cae nuevamente, o sea, ¿cuánto tiempo para qué? O sea, ahí hay que ver sobre todo esta parte de la microbiota que está adquiriendo una gran relevancia para ustedes, para nosotros, para todo el mundo, porque es algo que no considerábamos, ¿no? Para hormonas, para respuesta a tratamiento, sobre todo de algunas cuestiones absortivas, son súper importantes. Y la bronca es que no sabemos muy bien cómo está nuestra microbiota y cómo ha cambiado en el tiempo, porque pues nuestra comida ha cambiado y la exposición a otros factores de riesgo también lo ha hecho con el tiempo. Entonces, tal vez la apreciación es buena, sería bueno que hicieran algún tipo de, así como encuesta, no sé, de si tienen la basal y luego la comparación, no sé, al año o a los 2 años de la densitometría de sus pacientes, sobre todo que tenían factores de riesgo, y pues
si es súper hueso friendly, pues adelante, ¿no? Pero eso no le quita los factores habituales de riesgo para osteoporosis u osteopenia. Excelente, muchas gracias. Nuestra última, y creo que comentó un poquito acerca de esto en la sesión, pero precisamente ahí nos preguntamos, como parte del manejo para mejorar la densidad mineral ósea, ¿qué manejo usa de manera cotidiana en sus pacientes que viven con VIH? Aquí tal vez faltaría la vitamina D, que creo que es muy importante, ¿no? Pero esas eran nuestras opciones, ¿no? Cambiar el tratamiento una vez que tenemos el diagnóstico, bifosfonatos, teriparatide, denosumab. Y bueno, la mayoría opinaba que un switch por toxicidad era recomendado en estos pacientes. Que muchas veces sabemos que está limitado a saber si realmente hay opciones con el paciente, ¿no? Porque si, como dices, si priorizamos el que debe estar controlado del VIH, a veces pues, no se puede. Exacto, y pues como le hacen algunos estudios como los que les mostré, o sea, si no hay ninguna contraindicación renal, hepática o algo por el estilo, intolerancia, pues ¿por qué no darles una inyección de bisfosfonato, no? Y que eso los deja cubierto por lo menos ese año que inician tratamiento sin tener que poner en riesgo tal vez el manejo, el manejo que ya tenía, ¿no? De esto estuve leyendo un poquillo de los cambios que a veces se intentan hacer para ser más amigables con el hueso. Y pues son inconsistentes, aunque entiendo que su observación como expertos que son es importante, así como la mía puede ser de el uso de otras cuestiones, ¿no? Pero eso estaría padre saberlo en población mexicana y muy local, porque supongo que los doctores que están conectados pues son del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, esta parte de decir, ok, yo le cambio, ok, ¿y cómo cambió su densitometría? ¿No? O qué factores de riesgo tenían, porque de ahí depende el resultado, qué población tengo, no sé, son pacientes, no sé, que viven o que han experimentado alcoholismo, drogadicción, o a lo mejor son gente trans. O sea, esas poblaciones son diferentes. Eh, o sea, no podríamos generar ese, tendríamos que estratificar a la población como estos países de la encuesta, que lo que decían, bueno, para nosotros el mayor factor ahorita es la edad y la deficiencia de vitamina D, pero en México, pues no sé, yo diría que también la vitamina D debería ser algo importante. Entiendo, es cara medirla todavía, 600 pesos en oferta y 1,200 cuando no, o 1,300 dependiendo del sitio donde la soliciten. Pero, pues bueno, no, esta parte es compleja. Sobre todo me pongo en su lugar de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a mejorar el sistema inmunitario o le voy a salvar el hueso? Pues digo, inmediatamente si no se cae, pues a lo mejor no se fractura, pero ya después, pues, igual sí es importante pues darle alguna suplementación o darle como los otros estudios alendronato antes 2 semanas con vitamina D y seguirlos por al menos 14 semanas. Perdón. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas sobre bifosfonatos. Voy a tratar de englobarlas a ver si podemos tener una respuesta de todas. Primero, nos preguntaba un poquito sobre la dosis del ácido zoledrónico, ¿no? Habitualmente se recomienda 5 miligramos, pero veíamos que incluso usted en su estudio presentaba el estudio de presentación de 4 miligramos anual. Si esto representa alguna diferencia. Hablando nuevamente de bifosfonatos, que si nos comentan, pues bueno, ponerlo anual, hay algunos reportes, ¿no? Que si son 2 años, que si son 4 años, etcétera, o 2 años y dejamos descansar a veces 2 años. Y he visto varios reportes, pues, pero justamente la pregunta va encaminada en cada cuándo tendríamos que hacer el seguimiento y finalmente si se puede combinar tratamientos, bifosfonatos, denosumab. Ok, perdón. Sí, sí se puede. De hecho, es lo que hacemos Okay. nosotros, porque muchas veces no los alcanzas. O sea, dependiendo obviamente de también el dinero. En México es importante el dinero, ¿no? Porque pues, somos tercermundistas. Entonces, los bisfosfonatos son más baratos ahorita.
O sea, si los puede comprar el paciente, insisto, el ácido zoledrónico es una vez y sí, en teoría puede llegar a durar hasta 2 años, pero si ese es el punto por alguna razón que ha mejorado, em, esta parte generalmente la asociamos con vitamina D y con calcio para que tenga el mejor efecto posible. En general, pedimos sí una densitometría, sobre todo al año, pero en los bisfosfonatos orales, porque eso depende mucho de que el paciente se tome el medicamento y que tolere los efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Tienen razón, o sea, si me preguntan, bueno, ¿puedes retrasar la aplicación hasta 18 meses? Sí, sí se puede, incluso hasta 24 tiene efecto, pero mi sugerencia es síganles dando vitamina D y calcio como cualquier otro paciente y obviamente intentar controlar los factores que son modificables y que son habituales en nuestra población y en todo el mundo. Y generalmente cuando llegamos a 5 años con el tratamiento o el efecto acumulativo del bisfosfonato sobre el hueso, son máximo 5 años, si cambiamos a denosumab o le pudieran dar un anabólico, un abaloparatide o teriparatide. Como ya observamos, tienen mayor riesgo de un efecto deletérea en el hueso, pero no van a mantener el tratamiento más allá de 18 o 24 meses. ¿No? El uso de teriparatide o abaloparatide son inyecciones subcutáneas, entonces realmente es fácil, es como si se inyectaran insulina. O lo que más usamos nosotros es, puedes darles denosumab 5 dosis, o sea, cada 2 años y medio, y lo sellamos con una dosis de ácido zoledrónico. O les diste ácido zoledrónico a la mejor 2 dosis y le continúas con denosumab unas 2 o 3 dosis dependiendo del comportamiento. Porque existen algunos reportes en los últimos 5 o 7 años, bueno, más o menos, con denosumab que incrementa, cuando le paras el tratamiento con denosumab, que puede incrementar el riesgo de fracturas vertebrales. Entonces, la tendencia ahorita es evaluar el tipo de paciente que tienes, cómo está, cuál es la causa de la osteoporosis si es que la tienes, y sellarlo por algún, ¿no? Con ácido zoledrónico, dependiendo de qué tan recuperado está, porque luego sí vemos la caída espeluznante de, le dejaste de dar denosumab un año, año y medio, y va para abajo otra vez. Entonces, ahí sí puedes hacer un switch y se llevan bien, como en las vacunas del COVID. O sea, como que son vías diferentes, mecanismos de acción diferentes, se pueden como ayudar unos a otros o usar un anabólico. Correcto. Nos pregunta el doctor Daniel por aquí que si no se cuenta con densitometría, ¿cuál sería la utilidad del ultrasonido cuantitativo de calcáneo en este escenario? No sé si eso, ¿qué opinión tiene? Híjole, pues de algo a nada, pues está bien, pero si tiene muchos factores de riesgo y pues a lo mejor ese ultrasonido es lo único que hay y sospecha de osteoporosis o de osteopenia, pues hay que usarlo. Nada más que es diferente el tipo de hueso. Usamos generalmente la una o la cadera por el tipo de hueso, por el recambio que tiene. Calcáneo es ligeramente menos veloz en eso. No estaría raro tener un ultrasonido y no tener una densitometría. Puedo pensar que existe esa posibilidad. Tal vez, bueno, sí es posible. Pero actualmente las densitometrías son tan baratas como 60 pesos, ¿no? En Salud Digna cuestan 60 pesos. Entonces, y de 2 regiones, cadera y columna. Entonces, todavía a mí me cuesta un poco de trabajo pensar que es difícil. La verdad es que si es lo único que se tiene, bueno, pues le sumamos riesgos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de estandarizar a lo mejor el aparato o el equipo de alguna forma para poder interpretar la mejoría y evaluar efectivamente el diagnóstico.
Perfecto. Muy bien. Este, nos hacen también otra pregunta en relación a la vitamina D, que cuando se utiliza dosis altas, 100,000 unidades, ¿la frecuencia es cada 2 meses o cada 3 meses? ¿Qué sería lo recomendable? ¿Y por cuánto tiempo? Ujú. Bueno, en realidad no les recomendamos más de, o sea, puede ser una cada mes por 3 meses nada Ujú. más y de ahí te paras, porque es como si le dieras histofil un mes al paciente, o sea, a los 3 meses puedes revalorar. ¿Qué tal que ya llegaste a la dosis que necesitas y pues ya no le necesitas dar más porque son de acción prolongada, es duradero el efecto. Entonces, si le das 2 demos, pues son 8,000 unidades al día, más o menos. Entonces, para nosotros no es tanto, ¿no? Pero entiendo que para alguien más dice, no, 100,000 unidades es un montón. Pues sí, pero no se la vas a dar a cada rato, ¿no? O sea, cada mes, generalmente les damos una cada mes por 3 dosis, o sea, 3 meses y ahí revaloras a largo plazo. Yo les sugiero que si tienen menos de 10 de vitamina D, créanme que no le van a subir tanto la vitamina D con Demus por 3 meses, ¿no? Si acaso con una le subirán como a 17, 18, si tienen menos de 10, y de ahí pues se irán como por 27 en la segunda y en la tercera se meten probablemente ya en normalidad. Tampoco crean que, wow, o sea, se va a intoxicar, pues no. Ahora, si tienen la posibilidad de medir vitamina D y tienen, no sé, 20 o 25, pues ahí les diría, pues si se puede, mejor denle algo diario, ¿no? Si es que el paciente puede. Ese no es tan caro tampoco. El Histofil que trae 4,000 unidades cuesta 250, 260, probablemente de 250 a 300 pesos y trae 60 tabletas. Es dispersable, entonces tienen que decirle que porfa lo echen un poquito de agua y le muevan, no se disuelve, se dispersa y eso favorece su absorción. O bueno, si tienen cápsulas de gel que ya van a entrar también al mercado, pues el requerimiento mínimo son 1,200, o sea que si le dan 2,000 unidades no está mal y eso protege otras áreas también. La presentación de 200,000 unidades sí la dejaría para alguien que está súper insuficiente de vitamina D, así súper intenso de vitamina D o que no absorbe nada, ¿no? O que tiene algo intestinal importante por VIH o por otra cosa, ¿no? Correcto, muchas gracias. Pues muy bien, finalmente, para finalizar, a lo mejor que nos pudiera dar su opinión. Si tuviéramos todos los recursos disponibles, pues, individualizando a cada paciente, que eso siempre es importante, y con la evidencia actual con la que contamos, ¿cuál consideran o cuál sería para usted su mejor opción de tratamiento? Pues en un paciente que tiene VIH, factores de riesgo y osteoporosis. Pues ahorita los que más estudios tienen son los bisfosfonatos, ¿no? Ese es como algo importante. Si tiene densitometría de factores de riesgo y aunque tenga 40 años, pues apliquen una calculadora, la que quieran, estimen su riesgo y consideren que eso está subestimado. O sea, que tienen que darle tratamiento y que tienen que darle tratamiento completo, con calcio, con vitamina D. Yo el calcio lo omito a veces, la verdad. Les doy vitamina D y con eso sube su calcio, ya. Pero bueno, al menos vitamina D, el bisfosfonato, pues alendronato y ácido zoledrónico son como los que más evidencia tienen en mejoría, sobre todo al inicio de tratamiento, si no está tan grave su paciente o si ya está estable, pues en ese momento evaluar. Ahora del denosumab, ahí mi diferencia más bien sería por costo, porque si el paciente tiene una posibilidad de adquirirlo, no veo un gran problema. Y sin embargo, muchos colegas me dirán que los bisfosfonatos siguen siendo una piedra angular en el tratamiento y, o sea, quien diga lo contrario, pues todavía no hay algo que lo saque del mercado. Siguen siendo algo que sirve, que no es caro y que con las recomendaciones apropiadas, pues puede ser útil, ¿no? Entonces, yo me decantaría por hacer el escrutinio, ver factores de riesgo, darles calcio y vitamina D y elegir un bisfosfonato o
un denosumab si es que hay dinero, y si no, pues el bisfosfonato es algo que puede servir y bien. Perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Con esto cerramos, nos llevamos muchos puntos importantes y pues le agradecemos mucho por sus comentarios, participación y su excelente sesión. Muy No, bien, gracias a muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Adiós.